Saludos amigos, buenas noches. Nueva vez con ustedes desde la biblioteca del bufete jurídico licenciado José Cristino Rodríguez, el programa Derecho y Sociedad. Como de costumbre, hoy tenemos un programa especial con un tema bastante interesante, porque se trata de un tema poco manejado en los medios de comunicación, pero de gran repercusión, sobre todo en estos últimos tiempos. Así es que nosotros le invitamos para que ustedes mantengan la atención en este programa que nosotros pretendemos sea tan interesante como programas anteriores. De manera formal, le doy la buena noche al profesor José Cristino Rodríguez y él a su vez presentará a quien nos va a acompañar en este interesante programa. Buenas noches, licenciado Márquez, un placer estar compartiendo con usted este momento. Buenas noches, licenciado, profesor, magistrado Joel Reyes. También para nosotros es un honor y un orgullo compartir con usted este panel. Ya todos saben que somos integrantes del panel de Derecho y Sociedad de este programa y que pues con frecuencia ya las personas pues están acostumbrados a vernos a nosotros, así como le he dicho, a ver otros integrantes que son parte del programa Derecho y Sociedad y que, como dije en programas anteriores, estamos comprometidos con la sociedad a devolverle. Si no podemos devolverle, magistrado, resolviendo el problema material de su casa, de esto, ya resolver el problema, le vamos a devolver lo que hemos adquirido, que son conocimientos. Así es. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, amable público televidente. Entendemos que sí, que podemos hacer colaboraciones más allá del campo material. Una orientación en muchas ocasiones vale más que muchas acciones. Así es, nosotros, como ya habíamos dicho en un programa anterior, cuando vayamos a tratar temas que tienen que ver con el derecho penal, por lo regular, trataremos de que el magistrado Joel Reyes, un joven digno representante de la Administración de Justicia en el Distrito Judicial de Valverde. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el derecho penal. Igual al licenciado Márquez, que no podemos dejar de mencionar, al licenciado Wilson, el magistrado Wilson Moreta, sí, que también es un miembro activo del panel y que, como ha estado, también estará en tema. Lo que pasa es que Joel, igual que Wilson, magistrado y profesor del área de Derecho Penal, pero Joel está aquí, podríamos decir, en el patio. Wilson está en otra ciudad y no siempre se puede localizar a Wilson, pero es parte integral del panel. Cuando hablamos de esos temas de derecho penal, ustedes por lo regular o verán al magistrado Joel Reyes, o verán al magistrado Wilson Moreta Tremos, o verán a otros profesionales, u otros profesionales también de grandes luces en el derecho, pero en este caso el derecho penal. Así que, magistrado, la bienvenida. Y yo prefiero decirle, para mayor accesibilidad, decirle profesor, porque este es un programa que lo ven muchos nuestros estudiantes de Derecho de la Escuela Utesiana y de la Escuela Guadiana del Derecho. Entonces, le presento siempre a Joel como el profesor de Derecho Penal que tenemos en la región, junto con Wilson Moreta, igual que otros profesores en otras áreas. Profesor, hay un problema que ha sido un rompecabezas para la humanidad. Yo pienso que desde que los grupos humanos comenzaron a asentarse, cuando el hombre pasó de la vida sedentaria, de la vida nómada a la vida sedentaria, y cuando los grupos lograron organizarse y ser dirigenciados por unas cuantas personas y comenzaron a hacer la guerra a otros grupos, comenzaron a manejar al ser humano muchas veces como una cosa cualquiera. Con muchas ventajas que pueda tener la vida no sedentaria, la vida asentada en un único lugar, tiene la ventaja de poderse organizar mejor, tiene muchas ventajas.
siempre hay la posibilidad o la necesidad de que cierto grupo, dentro del grupo que es nómada, tenga la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, es decir, de emigrar de un lugar o de emigrar entre lugares, de ir y venir. El ser humano no tiene esa condición de ser tan estático como para sentirse feliz viviendo toda la vida en un mismo lugar. A veces necesita irse, a veces simplemente quiere irse, quiere ser más libre que lo que el Estado quiere imponerle. Incluso es un asunto bíblico, porque en la misma Biblia incluso hay un libro que se llama Éxodo. Hay un libro que se llama Éxodo, y desde el principio de la humanidad hay grupos, por ejemplo, Moisés condujo un grupo a Israel y se abrió el mar para que cruzaran de un extremo a otro. O sea que ese tránsito de personas de un lugar a otro ha existido, existe y existirá siempre. Pero yo estudié, recuerdo, fuera de la ciencia jurídica, cuando estudié ciencias sociales, recuerdo que estudié una asignatura que era la antropología sociocultural y estudié otra que se llama geografía humana. El libro Éxodo de la Biblia lo que dice es esa estampida de una población hacia otros lugares. Pero siempre que estudié geografía humana y estudié antropología sociocultural, el ser humano se traslada de un sitio a otro, no porque su instinto le indica que debe irse, sino que lo hace en búsqueda de algo. El ser humano se vive errante buscando mejores condiciones de vida desde sus orígenes hasta hoy. Por ejemplo, para no hurgar en la historia, porque es un tema bastante prolongado, pero sigo diciendo que desde los orígenes mismos el hombre ha sido cambiante de lugar en lugar, pero buscando mejores condiciones de su vida. Hoy día los países fronterizos, y son muchos en la geografía universal, tanto en el continente americano como en Europa, la propia Asia, que los países fronterizos son muy proclives a que de un país a otro, como es México y Estados Unidos, como somos nosotros en esta isla que compartimos con otra nación, pues el país que tiene más desarrollo se convierte en imán, en receptor para los habitantes del otro país. El caso de México, que por mucho que han querido hacer los Estados Unidos, no han logrado impedir el éxodo, como usted dice en el libro de la Biblia, sí, de los mexicanos cruzando esos desiertos y montañas, cruzando. Ahí no hay muro que valga. El Río Grande del Norte y llegando al territorio norteamericano, que dicho sea el paso anterior era mexicano. Sí, sí. Y en el caso de nosotros ha sido imposible, aunque pienso que tampoco se han hecho los esfuerzos extraordinarios para impedir que nuestros vecinos del oeste de la isla vengan acá, y entiendo que eso está marcado por un nivel de desarrollo desigual en las naciones fronterizas. Por eso es que el programa de hoy, en Derecho y Sociedad, lleva por título, fijaos bien, honorables televidentes, tráfico ilícito de personas, o de migrantes más bien, y trata de personas. Repito, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Ese es el título del programa de hoy. Dos situaciones que el legislador, buscando resolver el problema del que hablaba el profesor, ha tratado de resolver. O sea, valga la redundancia. El legislador sabe que hay un problema de que hay trata de personas y hay tráfico ilícito de migrantes. Y en aras de buscar una solución a ese inconveniente, que en la República Dominicana es mayúsculo, porque no suele haber tantos problemas migratorios en las islas suelen tener un único país, pero este es uno de los casos excepcionales en el mundo, en que una misma isla, y no tan grande, entonces tiene dos naciones, pero esas dos naciones, las almas que hay en esas dos naciones suman algunos 20 millones de personas, y, como dice el profesor también, una desigualdad en el desarrollo de las dos naciones increíble, muy amplia esa desigualdad, y eso implica e implicará
necesariamente que siempre haya un deseo inevitable de los miembros de los ciudadanos haitianos de venir a nuestro país, que tiene mayores riquezas. Nosotros nos quejamos, pero hay mayores riquezas. El legislador creó, a raíz de ese problema social, dos tipos penales distintos. El licenciado Eduardo Márquez puede hacernos el favor de leernos esa diferenciación para comenzar definiendo y diferenciando qué es una cosa y qué es la otra. Pero si ustedes me lo permiten, yo me sentiría bien, si me permiten, apuntar brevemente, porque la gente quizás no sabe, que es un revés de la historia o de estos cambios que se experimentan en la historia, porque en los albores, iniciando el siglo XIX, nosotros éramos mucho más pobres y menos desarrollados que Haití. Incluso nuestra economía, 1800 y siguiente, y quizás desde finales del siglo XVIII, 1700 y tal, nosotros dependíamos, nuestra economía dependía de lo que podía consumirnos la economía haitiana. Primero siendo la gran colonia francesa, La colonia más rica de América llegó a Saint-Domingue, la más florecida de América, con una base económica sobre la industria azucarera enorme, y aún luego de eso, cuando ellos se independizaron, nosotros, nuestra economía, la llamada España boba y todo eso, nosotros dependíamos del consumo que ellos tuvieran para comprarnos animales y esto y aquello. Dependíamos de ellos. Como les digo, un revés de la historia que tiene su análisis, esos asuntos de economía, de política y de historia, para hacerlo en un programa que no sea netamente derecho, ha colocado a los habitantes de la parte oeste de la isla en una situación de subdesarrollo, un profundo subdesarrollo. Nosotros en una etapa de desarrollo, de subdesarrollo. Eso, en sociología de la dependencia y el subdesarrollo, nosotros estudiamos eso. Una sociedad en un desarrollo de subdesarrollo, desarrollando el subdesarrollo, y ello profundizado en el subdesarrollo. Eso era, quería, con el perdón de ustedes, acotar esa idea para que se piense con vista a la historia y con vista a lo que es actualmente. Y antes de Ignacio comenzar a apuntar, a revisar los ilícitos penales que el legislador ha establecido, es bueno también apuntar con esta, la ley actual de migración 285-04, decir con eso que todo país del mundo tiene legítimo derecho y es soberano para establecer si recibe o no una población migrante y bajo cuáles condiciones lo va a recibir. En este caso de la ley de la materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, eso es un problema no solo nacional, es un problema que aqueja al mundo. Y precisamente para tener controles en el territorio de la República Dominicana, el legislador ha votado una ley para tratar de regular esas dos situaciones que son penalizadas legalmente: la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Qué dice la ley 137-03 en su artículo 1? Dice: para los fines de la presente ley se entenderá por trata de personas. Primero la ley define qué significa trata de personas. Dice: trata de personas, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o situaciones de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, para que ejerza cualquier forma de explotación sexual, pornografía, servidumbre por deudas, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular,
esclavitud o prácticas análogas a esta o a la extracción de órganos. Ahí está la explicación que da la ley sobre qué significa trata de personas. No sé si me voy a la otra definición para, o van a explicar algo sobre... Bueno que defina en el literal F del artículo 9 de la ley lo que es el tráfico ilícito de migrantes, para hacer una comparación de las dos figuras jurídicas. Perfecto. Bien. El literal F del artículo 1 entonces define lo que es el tráfico ilícito de migrantes. Dice, es la facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país o al extranjero, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio. Eso dice respecto al tráfico ilícito de migrantes. Bien, yo pienso que sería bueno entonces contraponer esos dos conceptos, ver en qué consiste uno ya a nivel interpretativo y en qué consiste el otro. Pienso que lo esencial a la hora de diferenciar una figura jurídica y otra es que en lo que es la trata de personas hay un utilizar al ser humano para fines ajenos a los intereses de ese ser humano, para explotar a ese ser humano, ya sea en materia sexual, en materia laboral, en cualquier materia en la que sea. En el tráfico de migrantes, muy posiblemente o con toda seguridad, la persona que es transportada, que es entrada, que es sacada del país, tiene el deseo de ser transportada y pretende recibir algún beneficio con ese traslado que se le hace. O sea, él es como que quiere decir socio o cómplice de esa infracción. En la trata de personas se incluye que la persona que es trasladada es una víctima de ese delito. Delito porque la ley establece una modalidad especial de ese término que es distinto a la tradición que tenemos en materia penal dominicana a la hora de definir esa categoría jurídica que es el delito. Fíjense un asunto también. Al revisar la literatura del literal A del artículo 1 de la ley de la materia, ley 137-03, me llega a la memoria que este fenómeno es un acontecimiento refinado de lo que ocurría en los tiempos no antiguos, sino podemos decir a raíz del descubrimiento de América. Se observó mucho y en esa época se contemplaba como legal pero inhumano, y la iglesia fue una de las que la iglesia católica condenó severamente eso. En esa época el tráfico con personas se llamó, por ejemplo, nosotros conocimos mucho la trata negrera. Se llamaba también negocio triangular porque era mucho más inhumano. Por eso digo que esta es una especie refinada de aquella. Aquella consistía, señores, de que un grupo de mercaderes, de comerciantes europeos, iban a las costas africanas y allí compraban, adquirían, capturaban o compraban, más compraban, otros lo habían capturado, a seres humanos, lo transportaban. En esa época, obviamente, el medio que había para trasladarlo de allá a acá era la vía marítima, por agua. Transportarlo en embarcaciones hacia el continente americano y aquí entonces explotarlo como una mercancía cualquiera, es decir, venderlo para esclavizarlo. En eso consistía la trata negrera. Negrera porque se trataba de los seres humanos capturados en la costa africana, eran de origen africano de color negro. Se le llamaba también negocio triangular porque ligaba 3 puntos: Europa, África, América. ¿Qué hacía el que negociaba con ellos? El que transportaba con ellos, el que
lo compraba para esclavizarlo aquí. La explotación inhumana y ellos tener un beneficio económico de esa negociación. Hoy, cuando revisamos acá la trata de personas, obviamente ya no se trata de color de la piel, sino de personas, entonces observamos que exactamente, o no lo mismo, pero muy parecido, captación, era lo que hacía allá, transporte, traslado, la acogida y recepción de personas, muchas veces bajo amenaza de constreñimiento. Entonces, ¿para qué? Para someterlo a unas actividades que en la mayoría de los casos está en contra de la voluntad de la persona con la cual se está negociando. Entonces se está tomando a ese ser humano como una cosa cualquiera. Por eso yo digo, una modernidad de la esclavitud de esos siglos, me estoy refiriendo a los años 1400 y tanto, siglo XV, XVI, y todavía en el siglo XVII estaba latente la actividad. Si me permite contar algo, Sí. como bien te dice, es algo refinado, una forma refinada de la misma institución. Sí. ¿En qué está el refinamiento con respecto a lo que era antaño? Iban a las costas africanas en la antigüedad y secuestraban, traían a la fuerza esos esclavos, esos seres humanos que luego eran vendidos como esclavos. En la actualidad se usa poco que se los lleven mediante violencia, pero sí se los llevan mediante engaño y mediante sorpresa. El método de la captación es lo que Ha difiere. sido refinado. Exactamente. Sí. Y los usos que se le dan también han variado en algo, no mucho. Ahí es más bien, como usted dice, es más en la captación. Siempre, antiguamente, era mediante la violencia. Ahora, a veces, Bajo es artificio. con violencia y la mayoría de veces es con artificio. Se le dice a una chica joven, hasta menor de edad, que hay un buen trabajo en Europa, que hay un buen trabajo en los Estados Unidos, en Asia, que hay mucha facilidad para obtener dinero y que ella va a mejorar su condición económica y la de su familia. Entonces, bajo ese engaño, bajo esa trama, es llevada ya consciente, en principio, a ser trasladada a esos lugares a trabajar. Luego, cuando llegan a esos países, se les impone la condición de esclavitud, se les encierra, se les quita el pasaporte, se les esclaviza sexualmente, se les esclaviza laboralmente y la dejan o lo dejan en un estado de indefensión en una tierra extraña. Que Y se ve obligado, entonces, ya por violencia física o moral, se ve constreñido a hacer lo que el traficante le ha llevado a hacer. Y de hecho aquí se dan muchos fenómenos, sobre todo antes era del África y otros países de esos continentes que traían a países como el nuestro para abusar de las personas que eran compradas, entonces sometidas a explotación, sobre todo laboral, en esta parte de la isla. Ahora, aquí en los últimos tiempos se da lo contrario. Ahora son desde aquí que se captan mujeres para esclavizarlas en España y en otras naciones con más desarrollo para explotarlas sexualmente. Pero aquí mismo, Ignacio, también. Aquí también se Aquí, claro, aquí se negocia con personas. Si usted quiere revisar la estadística, o queremos, de la zona turística nuestra, para que usted vea cómo se trafica, cómo se maneja el negocio. Incluso con niños. Sí, Incluso con de ambos sexos. Pero también, los niños también hay que menores decirlo, de edad. también hay que decirlo, Haití se va y se busca personas, se trata con personas para negociarla en la zona turística y traen paquetes de turistas aquí, bajo esa oferta también. No es solo que la trata va de aquí hacia Europa o Norteamérica o Sudamérica, pues, no, sino que la trata se hace aquí mismo, una práctica. Ciertamente, el devenir histórico ha ido variando en la República Sí. Dominicana. Hemos ido en algún momento a un simple punto de
ciego de llevar personas desde aquí hacia otros países, pero en la actualidad también se da, que se traen personas inclusive de otros países acá, Claro, y además de las ciudades, de las zonas más carenciadas, más deprimidas económicamente, se llevan hacia esa zona turística donde hay mayores niveles económicos, pero igual el destino de la persona tratada es el de ser esclavo de algún tipo, sexual o laboral. Bien, entonces con respecto a lo del tráfico ilícito, yo creo que hemos explicado bien, se ha explicado bien el asunto de la trata de personas, incluso con la base legal y lo que implica la ley y lo que se da en la práctica. La pregunta de eso es, describiendo esa técnica realidad, así, desde pensar en traerlo como sardina en un barco, en la época de la trata negrera, hasta llevarlo más sofisticado en un avión, más libre, más hasta con su blindecito, para someterlo a una actividad en contra de su voluntad y a una esclavitud moderna. O la pregunta sería, entonces, la humanidad no tiene la obligación de buscar una solución a ese problema. ¿Y cómo la busca? Mediante una norma. En una sociedad civilizada, democrática, y mediante una normativa que reprima, que sancione a los que se involucran en este tipo de actividad que se llama trata de personas. Y para eso es la Constitución, para esto es esta ley y para eso son los convenios internacionales. Y hay gente, por ejemplo, Y para eso está la justicia. y para eso entonces. está la justicia, que debe ser apoderada para que actúe en consecuencia. Lo que implica que si alguien sabe de una situación que se esté dando de esa naturaleza, pues sepa que hay una ley que lo regula, que hay una ley que lo define y que tiene incluso las sanciones que corresponden para ese tipo de ilícito penal. Y más tarde hay que hablar sobre las sanciones, que ojo, no son pequeñas, son gravísimas. Sí. Las penas son altísimas, como veremos más Sí. adelante. Bien, respecto al tráfico ilícito de migrantes, por eso yo quería ahorita que se hiciera por separado, porque Pero ya lo vamos a hacer. son cosas Vamos a hacer. totalmente, aparentan, son parecidas en algunos aspectos, pero totalmente diferentes en la práctica. No, la ley lo define, son dos ilícitos penales distintos, la ley lo define separado, precisamente para eso. Mire, yo voy a repetir la definición que da el Sí. legislador del tráfico ilícito de migrantes. Dice, la facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país o al extranjero sin el cumplimiento de los requisitos legales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio. Y ahí mismo en el literal G dice qué es lo que significa entrada ilegal. Dice, entrada ilegal, el paso o cruce de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar o salir legalmente del país. ¿Qué interpretación le dan ustedes a esta definición de la ley? Un estado normalmente se define por su población y por su territorio y por los límites territoriales que tiene el territorio que gobierna un determinado gobierno, valga la redundancia. Entonces, el gobierno en ese lugar, en ese pedazo de tierra, grande o pequeño, que tiene bajo su mando, él establece unas normas de cómo se accede a ese territorio, de cómo se accede para estar fijo, para residir, para vivir temporalmente o simplemente de paso. Entonces, cada país tiene normas sobre eso y la República Dominicana no está ajena a esa realidad internacional. Hay tratados de los cuales somos signatarios, en los que se establecen las obligaciones de los estados. Usted sabe que hay líneas aéreas, usted compra boletos, pero ellos no montan a todo el que compra un boleto ahí. Antes de o después de, ¿qué se hace? No se hacen revisiones, no se hacen chequeos, no tiene la línea aérea y no tiene el departamento de migración correspondiente que chequea el que va a entrar a un país, aún sea de paso. Lógicamente que sí. Por ejemplo, como dice el profesor Joel, todo país es soberano, autónomo, libre para establecer la normativa de a quién va a permitir ingresar a su país, bajo cuáles formas y cuáles requisitos. Entonces, una línea aérea o no necesariamente aérea, el transporte, las tres vías de transporte, aéreo, marítimo y terrestre, Sí. por las tres vías para ingresar a un territorio
el caso nuestro, para ingresar al territorio dominicano, el Estado dominicano tiene los requisitos de cómo hacerlo y qué debe llenar el ciudadano extranjero, no dominicano. Los dominicanos no tienen requisitos para entrar aquí. Usted, si es dominicano, puede estar en cualquier país del mundo y para entrar aquí no tiene requisito alguno. No se le puede poner requisito constitucionalmente establecido. Porque este es su país. Porque este es su país. Uno no me puede poner condiciones para yo llegar a mi país. Ahora bien, para yo ir a Estados Unidos, yo tengo primero que procurar el visto bueno de sus autoridades migratorias, del consulado, igual que de nosotros. Entonces, las autoridades migratorias son las que determinan, mire, usted ciudadano quiere visitar la República Dominicana, usted tiene que llenar esto y estos requisitos y nosotros le vamos a dotar de un documento para que usted pueda ingresar al territorio dominicano, sea en una de las categorías que la ley de migración establece, porque puede ser un no inmigrante, aquel que viene a pasarse una vacación acá, puede ser de inmigrante, aquel que viene a radicarse aquí, a residir aquí, puede ser una visa de estudiante, puede ser una de trabajo, etcétera, etcétera. Pero cual que sea, usted va a ser dotado de un documento oficial que le identifica como una persona ya admitido oficialmente y autorizado para estar aquí. Eso es para evitar el tráfico ilícito, que el migrante no esté en una situación jurídica de ilicitud a penetrar a este territorio, bien por agua, por tierra o por aire. Y eso a su vez porque el Estado, aparte del tráfico ilícito, que es el mismo delito en sí, tiene necesidad de proveerse de ciertos cuidados, porque la seguridad de la existencia misma del Estado y de la misma sociedad va en ello. Razones de seguridad nacional. Te puede venir una invasión, te pueden venir gente con bombas, con fines terroristas, y en la actualidad más aún las enfermedades que tan fácilmente van de un estado a otro. Y entonces está la salud pública de toda la nación en riesgo. Es decir, que es una cuestión de ABC comprender la necesidad que tiene el Estado de regular a todo el que entra a su territorio, de saber dónde está, por cuánto tiempo va a estar, si lo quiere aceptar que ingrese, si lo quiere aceptar que se mantenga dentro del territorio. Yo creo que coincidimos en esos aspectos de la entrada y también con respecto a lo de la salida, que es de conformidad con la ley. Aún se vaya a salir, también hay reglas establecidas de manera clara y explícita en nuestra legislación vigente. Donde yo creo que podría haber algún punto discordante sería en después de entrada, o de entrada de manera legal o ilegal, después que se está ya en territorio dominicano. Bueno, respecto de ese aspecto, ya entrado en territorio dominicano, ¿cuál sería? Tal como usted dice, pero es bueno matillar ese concepto que usted dice, me gusta mucho para razonar sobre él. ¿Cómo conceptualmente la ley lo define? La ley sobre... la ley sancionatoria. Sí. ¿Cómo define conceptualmente el ilícito de tráfico ilícito inmigrante? Facilitación de la entrada, salida o tránsito o paso ilegal de una persona en el país o al extranjero. Entonces, ahí le define la entrada al país o la salida del país. Porque ¿dónde es que están los controles de entrada o salida? En los aeropuertos, en los puertos y en el caso de frontera terrestre como nosotros, en el paso fronterizo. En el punto común donde... En el paso fronterizo. Sí. Entonces, lo que se controla es la entrada o salida, la llegada aquí para quedarse aquí o la llegada aquí como un tránsito para luego ir de aquí a otro lugar, a otro país del mundo. Entonces, eso es lo que la ley define como tráfico ilícito de inmigrantes. Porque si lo hace cumpliendo los requisitos legales, pues no hay nada ilícito. No sé el enfoque que le hace el profesor Reyes de ese ilícito conceptualmente definido en el literal F del artículo 1 de la ley.
La ley es bastante clara, muchas veces se dice eso, pero en este caso es bastante explícita al decir todo el abanico de posibilidades para que se dé el ilícito de trata de personas, de tráfico de migrantes. Si le permitiste, le ayudaste, le facilitaste entrar a un extranjero que no tenga los permisos legales necesarios para entrar en el país, incurres en infracción. Si le facilitas la salida, incurres en el tipo penal descrito en la ley. Si le facilitas el tránsito o paso ilegal, también incurres en la violación de la ley. ¿Y por qué eso? Porque la experiencia nos dice que normalmente es una infracción que se comete por más de una persona, en la que hay involucrada más de una persona, normalmente en redes de traficantes. Sí, o sea, hay grupos delictivos organizados. La mayoría de las Como la veces, misma ley lo establece. la mayoría de las veces, o en muchísimos casos, ocurre que hay un contacto o un grupo de contacto en el país desde el cual se va a emigrar. Uno hacia donde se va a inmigrar, Sí. otro para que lleve de un punto a otro. Y ¿verdad? Entonces, de ahí que la ley haya querido cubrir cada paso que el delincuente puede dar para la comisión de la infracción. Claro, una vez yo discutíamos un grupo en un seminario sobre esto y sobre lavado de activos. Recuerdo con unos expertos suramericanos y unos norteamericanos, organizados por la Fundación Institucionalidad y Justicia. Analizábamos y razonábamos, como lo estamos haciendo acá, sobre un texto legal, la literatura del artículo. Y se discutía allí, alguien dijo, ¿qué dice el artículo? Y pasamos un tiempo precioso analizando la literatura del artículo. Y alguien entonces, uno de los compañeros, dijo, el artículo dice lo que el juez dice que dice el artículo. Oiga eso, ¿qué dice el artículo? Lo que el juez dice que dice el artículo. Ahora, fíjense, sí, y eso tiene una lógica. Yo no lo entendí. La hermenéutica jurídica dice que el juez debe interpretar. Exacto, el artículo dice lo que el juez dice que dice el artículo. Y a veces la interpretación es una aplicación que cualquier ente humano racional entiende que sí es lo que dice la ley, pero a veces aparta el juez diametralmente de lo que la ley dice. Entonces, por eso me parece que era esa aceleración de ese. Sí, a mí me sorprendió. Honestamente, a mí me sorprendió. Fíjense, cuando habla de facilitar la entrada, vamos a partir del caso más práctico, que no podemos partir de México, ni de Francia y España o Portugal. No tenemos necesidad. Exacto. Vamos nosotros a partir de la isla de Santo Domingo y del río Masacre. ¿Qué pasa? Facilitar sería quien desde allá o con enclave acá en la frontera, porque como dice el magistrado, esto no es la obra de una persona, casi nunca. Casi nunca. Casi siempre son grupos organizados que se reparten el botín. Por eso la ley le da un tratamiento a los grupos delictivos organizados. Entonces, facilitar es que Ignacio Márquez se va, esa es mi interpretación, se va a Haití, Cabotiano, Monamendo, donde sea, y comienza a captar personas bajo la oferta de que lo va a llevar a la capital. A Santo Lo va a Domingo, cruzar por acá, aquí a República Dominicana. Pero yo, esto de este lado de Dajabón, usted facilita la captación de ellos allá y me lo trae a este lado de la frontera. Yo ahí lo estoy esperando. Y entonces, Con todo el engranaje. con todo mi engranaje, Para llevarlo hasta un punto. arranco con ellos para acá hasta llevarlo al punto X, Santiago, Santo Domingo, los pueblos donde hay mayor posibilidad de colocación de empleo. Pero allí está el profesor Reyes, que también tiene allí un lugar, un establecimiento donde lo va a albergar, porque a lo mejor el destino no es el país, sino que además tenemos una red que lo está esperando para llevarlo a Estados Unidos, a Puerto Rico. Entonces, el tránsito está, ya lo facilitamos usted y yo, pero lo va a facilitar Joel también, porque Joel tiene un lugar para albergarlo, hasta que vengan y lo recojan, lo tiene de tránsito,
Porque el tránsito no es que estén transitando, esa no es mi interpretación. Tránsito es un periodo de tiempo corto que va a estar aquí protegido por la red que lo está dirigiendo, para luego entonces facilitarle la salida hacia otro destino que no es República Dominicana. Esa es mi interpretación. Muy bueno desde mi punto de vista. O sea, son los textos, este tipo de textos penales, tanto el de la ley que usted mencionó sobre el lavado de activos, por la complejidad de la infracción, por ya no ser un tipo penal tradicional de un homicidio, de un robo, sino que son asuntos más sutiles. La ley ha tenido que ser mucho más amplia, ser más abarcadora, ¿verdad? O sea, hay una palabra tan simple como facilitar. Usted mencionó unos casos específicos de facilitar. Pero si yo hablo con ciertos contactos civiles o militares para que se hagan de la vista gorda cuando yo paso, yo estoy facilitando, y el contacto civil o militar, por los chequeos, los contactos militares, están facilitando también. Yo creo que sí. Entonces, Sí. o sea, facilitar Yo un creo que término sí. amplísimo Sí. para que no se Y como dijimos, envuelve un engranaje. Exactamente. Porque de hecho es un asunto que aquí se ha hablado, óyeme, por todas partes, de esa situación que ocurre lamentablemente en esta zona fronteriza de aquí hasta Dajabón. Es un asunto que habrá que dedicarle un programa a ese aspecto de la complicidad de determinadas La ley trata la complicidad de también. determinadas Sí, autoridades muy duramente. que están para prevenir, para evitar el tráfico o ese tráfico ilícito de inmigrantes y muchas veces Ahora, no lo hacen. Ignacio, vamos, visto así el concepto de uno y otro ilícito penal, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, vamos a ver, entonces, enfocado ahora sobre quiénes incurren en esos ilícitos, los justiciables, cuáles personas por esos ilícitos, o uno de ellos dos, pueden ser encausados. Exacto, porque estamos hablando de una materia que es materia penal. La materia penal en la que incluso la misma definición de delito penal tiene una serie de implicaciones que tienen que darse para que pueda configurarse esa terminación del delito. Cuando una persona que es privada de su libertad ha incurrido en un delito penal. Pregunto yo. Entonces, el artículo 2 de la ley dice: se considerará pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes. ¿Quién se considera que incurre en ese delito? El que promueva, induzca, gracias, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea, o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen o como tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio para sí u otros. Párrafo. Se establecen las penas de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos al autor de delito de tráfico ilícito de migrantes. En ambos casos es durísimo. Peor que mataron a Vamos a poner el mínimo 150 salarios mínimos, no dice cuál es el mínimo, habrá que tomar el salario mínimo oficial. Por ahí menciona la ley que es el salario mínimo que hayan determinado las autoridades laborales. El mínimo que Entonces será el Comité Nacional de Salario, porque lo dice, menciona la ley. pero hay 17 salarios mínimos Por interpretación establecidos. restrictiva de la ley penal, hay que entender que sea el salario mínimo de todos esos mínimos, el de menor cantidad, Bueno, porque la ley penal se interpreta de manera restrictiva en tanto que pueda perjudicar al imputado, y la sanción en dinero es una multa, una sanción penal, y siempre como penal al fin debe interpretarse en favor Pero vamos a establecerlo, anda alrededor de los 5,000 pesos el mínimo de todos los mínimos. Ajá. 5,000 por 150. ¿Cuánto es eso, matemático? Sí, oh Dios.
5 por... Bueno, pero mientras averigua el caso, estamos hablando de unas sanciones bastante fuertes. Eso es la multa. Sí, la multa. Porque La la multa, pena porque- de privación de libertad es de 10 a 15 años. Y un detalle que no creo que pase. Me parece que la pregunta del licenciado Márquez era más bien retórica que de definición, cuando él decía que a quiénes se le considerarán culpables. Evidentemente que se considerarán culpables a los que incurran en una de las conductas tipificadas ahí. Pero lo que siempre se ha debatido sobre encontrar o no culpable a alguien es si todo el que lleva en su poder un motor, uno o dos inmigrantes haitianos, el que lleva uno en un vehículo, si esa persona se considera o no traficante. En la ciudad, por ejemplo. Vaya. Ese que es el detalle que quería hacer. No, y no solo Ignacio, yo pienso, porque qué maestría la suya al introducir la idea, porque también estaba pensando en ella, pero se me había como medio deslizado, porque no nos perdonarían a nosotros hablar de tema y no hablar de ese punto en particular, porque ese es un punto del tema. Entonces, señores, vamos a decirlo así. Nosotros tenemos la Constitución de la República. Esa es la norma suprema de la nación dominicana, con la que nadie puede chocar, ni siquiera otra norma. Ella, en el título 2, capítulo 1, se refiere a los derechos fundamentales del ciudadano. Pero si observamos, el artículo 40 habla del derecho a la libertad y seguridad personal. Y en el numeral 15, ese artículo 40 dice que a nadie puede obligarse a hacer lo que la ley no manda que se haga, ni tampoco puede prohibírsele a nadie lo que la ley no le prohíbe. Y que la ley tiene que ser justa y que solo establece lo que es equitativo, normal, Justo, útil. y útil para la sociedad. Entonces, por otro lado, son 3 artículos que hay que ver de conjunto. El artículo 46 de la Constitución, que está entre los derechos fundamentales, la libertad de tránsito, que nadie puede cohibir a un ciudadano a transitar por el territorio dominicano. Y por otra parte está el 50, que lo relaciono también porque establece la libertad de empresa. ¿Por qué esos 3 artículos 40, literal 15, 46 y 50? Por un lado, es que el motorista que usted dijo, pero vamos a un caso más. Uno que se ve más común. Caribe Tour. Uno que se ve más común es que vemos la ciudad, esta en particular, muchas del país, que a diario pasan con 30 o 40 personas de nacionalidad haitiana. Sabemos que van a la finca a laborar y todo eso, o sea, Hasta y, los y camiones. además sabemos En la camiona. e intuimos En la camiona. que no tienen documentación esas personas también, o sea, es muy común que no lo tengan. Si vamos a Tico, magistrado, a las 6 6 de la mañana, usted observa 20 camiones cargando nacionales haitianos que van a prestar su servicio en nuestras plantaciones agrícolas. Un inspector de migración no llega a esa hora, yo no tengo conocimiento, a revisar el estatus jurídico migratorio de esos obreros agrícolas. Pero también nosotros tenemos el motoconcho, nosotros tenemos el taxista, tenemos el concho que está en su ruta, pero nosotros tenemos aquí otros medios de transporte, tenemos Caribe Tour, tenemos a Bello Atardecer, que tiene ¿cuántas guaguas más o menos? 200 guaguas. No, hay como 70, ¿no? Ok, 70 guaguas de Mao Santiago en su ruta. ¿Qué pasa? Que yo tengo una guagua, vamos a partir de una guagua para no hablar de un motor que lleva uno. Yo tengo una guagua y voy transitando en mi ruta Mao Santiago. Hay guaguas que se llaman las frías, que son las que hacen turno y salen más o menos con el viaje cuadrado de la parada. Regulado las paradas. Exacto. Pero hay otras que se llaman las calientes, que son las que antes le llamaban piratear. Son las que montan los pasajeros del camión. Monta el pasajero del camión, esas salen Están vacías. en las rutas, ¿verdad? ¿verdad? No hacen turno.
Entonces, yo que estoy en la caliente, en ese turno, no tengo turno y me voy a la caliente como chofer, pero en Atico, así como lo monta un camión que lo va a llevar a una finca a prestar servicio, yo encuentro 28, no, ¿cuánto cogen una vuelta? 35 por ahí. Yo encuentro 30, un grupo de 30 y me paro. Yo que voy buscándome pasajerito, yo pegué el día, me paro y ya, caramba, se me arregló el viaje. Monto 30 gente, 30 seres humanos que son de piel negra. ¿Dónde? Santiago, eso es mi ruta, vamos. Pero el Jicomeo, en uno de esos chequeos, el que fuese, en el puente que hay otro, me paro y mira para adentro una nublación por el color de la piel. Para el vehículo, allá un inspector de migración comienza a preguntarle, presénteme su documento de migración. Nadie tiene un estatus jurídico regulado migratorio aquí en el país, están todos irregulares. Entonces, a mí me detienen, me quitan la guagua y me llevan detenido y me someten a la acción de la justicia. Yo digo, he incurrido yo en violar el artículo 2 de la ley. Ese es un gran problema que a diario lo vemos y a diario vamos a chocar con él. Choca esa acción contra mí, choca con el artículo 40, el 46 y el 50 de la Constitución, o no choca con él. Podría chocar y podría no chocar. Vamos a verlo de manera amplia. El hecho de que yo tenga derecho a transitar libremente no implica que no se me pueda imponer una restricción a ese libre tránsito que yo tengo. El hecho de que yo tenga el derecho a la libertad de empresa, a emprender, a iniciar negocios, no implica que las empresas que yo inicio o que establezco no tenga que cumplir con ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, lo que habría que ver es si una regla es desproporcionada, si una regla es inconstitucional, si choca con la Constitución, pero no de plano que un derecho y otro no pueden contraponerse, porque de hecho lo que ocurre a diario es que unos derechos se contraponen con otros y que simplemente hay que ponderar, dependiendo de los casos, cuál derecho ha de preponderar. La ley, la inmigración, establece obligaciones a cargo de los empresarios. Establece, de hecho, el Comité Nacional de Migración está constituido, aparte por gente del Ejército, por gente de la Junta, por Central Electoral, por más de 10 funcionarios, ministros de Estado, más de 7 ministros de Estado, ¿verdad? Y en ese sentido que tienen la obligación de chequear el marco en que una determinada actividad empresarial se desarrolla. Profesor, pero hay algo que a mí me preocupa. Si la norma existe, perfecto. Si la norma existe, la norma está por encima de todos y no somos más que esclavos de la norma, y eso es la democracia. Ahora bien, el problema es que a José Cristino, conductor de esa guagua que vio el cielo abierto cuando encontró 25 en el camino, porque pegó ya ese viaje lo arregló, no conozco, yo honestamente lo digo, si existe yo no lo conozco, que la ley de inmigración o que la ley 137-03 ponga a cargo mío que transito en mi ruta, vendo servicio de transporte público, ponga sobre mí la responsabilidad, la obligación de requerirle a un ciudadano cualquiera que va a abordar mi vehículo para comprarme el servicio de transporte, yo le requiera su documentación de su estatus migratorio en el país. Porque ese ciudadano, entiendo yo, primero no me la va a presentar porque me va a preguntar que si yo soy inspector de migración. Me puede incluso a mí mal hablar, por no decir echarme un boche y hasta desmontarse del vehículo y yo salir perdiendo el negocio, porque yo no tengo facultad para investigar ni indagar sobre la documentación del estatus jurídico de un ciudadano de la nacionalidad que sea que está en la vía pública por donde yo vendo el servicio. De ahí que yo digo, yo, José Cristino,
que para mí no he incurrido en violación al artículo 2, porque yo no tengo que pedirle al ciudadano que se me identifique y que me presente su documentación. Y yo he estado, majestad, y usted también, en otros países, Ignacio también, en Estados Unidos. Yo he montado trenes, guagua y todo, y nadie me ha preguntado a mí, ¿de dónde usted es? Preséntame un papel. Aquí tampoco. Entonces, ¿de qué norma se me va a acusar que yo violé? ¿De vender un servicio en la vía pública? No, pues es mi servicio. Yo lo estoy haciendo a la par. Si la ley no me dice que yo tengo que requerirle a Noel que me dé su documentación para identificarlo y ver su estatus jurídico de ser extranjero, porque aquí lo maquea de negro. Si la ley no me lo dice, la Constitución dice que no hay autoridad aquí, en esta república, competente para ponerme a mí que pide esa documentación. Ustedes, estamos al final del programa, lamentablemente el tiempo es implacable, es tirano. Exactamente. Bueno, yo, lógicamente, yo coincido plenamente con ese planteamiento que usted hace, máximo porque es la misma ley 137-03 que dice entrada ilegal, el paso o cruce de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar o salir legalmente del país. O sea, donde debe serse rígido, estricto, duro, es precisamente en los pasos fronterizos, tanto para entrar como para salir del país. Ahí sí que cuando alguien va a entrar por el paso fronterizo que es en Dajabón y va a pasar por ahí, necesariamente tiene que haber alguien que le diga, ¿para dónde te vas acá? Déjeme ver. Ah, sí, no, está bien, pasa. Pero ya después que está entrado en el país, en el mismo artículo 46 de la Constitución dice, toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales. Ya después que usted está aquí, después que usted anda aquí en la ciudad, igual el caso de los que andan en los motores, de los que andan en los motoconchos, entonces, bueno, no habría cárcel, pero el país está lleno. Yo difiero algo del concepto porque precisamente habla la Constitución de salvo que haya una disposición legal. Una disposición legal dice que es ilegal transitar, llevar de un lugar a otro, ¿verdad?, a inmigrantes indocumentados. Y la única forma lógica de enterarme, vámonos a la lógica. La única forma de yo enterarme en una función de transportista del estatus migratorio de una persona es de una persona que yo sé que es inmigrante, que es extranjero, solicitándole la presentación de la documentación. En todo caso, las infracciones tienen normalmente varios elementos. Uno de ellos es el material y el intencional. Y en este caso, si usted tiene los inmigrantes, cuando se les detiene, porque es un punto distinto, el de si yo tengo la obligación a de cuando se me acusare de violar la ley. Yo lo encuentro como chequeo, ahí en Comer, en los chequeos que tienen. No, me desmontan los pasajeros porque ellos son los que están, lo que dice la Constitución, la libertad de tránsito en el territorio, pero en conformidad con la ley, si está ilegal, no es conductor de vehículo. El pasajero está ilegal, inmigración lo detiene, entonces sí puede, no tiene la libertad de tránsito porque está ilegal. Cuando uno va ahora ilegal. El conductor de vehículos públicos no está ilegal. El conductor no está ilegal, pero si se le encuentra una cantidad determinada de personas ilegales, hay una apariencia de buen derecho, podría ser lo que pueda arguir la autoridad persecutoria de que esa persona está traficando, tiene el elemento material. Si yo encuentro al lado suyo un muerto, yo entiendo y lo veo a usted con un cuchillo ensangrentado y veo que la víctima tiene una herida, yo puedo entender que usted es responsable de haberla matado. ¿Qué hay que hacer? Averiguar, indagar si efectivamente fue usted el que cometió ese hecho. Hay un elemento material, entonces hay que ver si ese elemento material lo cometió usted y si usted tuvo la intención de. Hay muchas cosas que son de investigar a posterior, sí. Pero hay momentos, pero tiene la autoridad la posibilidad de indagar y de, viendo que hay alguna violación a la ley, presentar cierta acusación. Porque finalmente hay otro principio enorme en la Constitución y está también en el Código Procesal Penal y en la presunción de inocencia. Hay que presumirlo inocente y hay que investigar y probarle lo contrario. Por eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Correcto. Bueno, señores, interesante el programa. De verdad, el tiempo salió muy corto. Profesor Joel Reyes, gracias por acompañarnos.
dejar al profesor José Cristino Rodríguez, usted amigo, usted. Pero a mí me encanta tratar temas como todo de un hombre de fondo. Gracias. Y un analista de primera Y línea. conocer de la materia. Un analista de primera línea y que podemos discutir 1 y 2 horas y falta tiempo para cualquier tema. El más privilegiado soy yo con el mutuo de sus No, conocimientos. garantizo. Gracias amigos televidentes. Hasta el próximo sábado. Que pasen buen fin de semana. Bueno.